empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Neuroseguridad aplicada en prevención de riesgos laborales, con la temática titulada 7 principios de la neurociencia cognitiva para el éxito de profesionales, las personas y la sociedad. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Efraín Butrón Palacio. Él es médico especialista en medicina del trabajo, médico especialista en gerencia en organizaciones, coach neurocognitivo internacional certificado en neurolingüística, consultor e investigador de las neurociencias cognitivas aplicadas a la seguridad y salud laboral, conferencista nacional e internacional y docente universitario. Doctor Butrón, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días a todos los aquí presentes. Gracias, Wilmer, por la presentación y continuamos con nuestra Comunidad Nacional de Conocimiento sobre las Neurociencias aplicadas a la seguridad y salud. En este orden de ideas, vamos a pasar a la ruta 5. O sea, estamos en la ruta 5, que se llama los 7 principios de la neurociencia cognitiva para el éxito de los profesionales. Y la próxima, que es a mediados de agosto, lo esperaré en la ruta número 6. Ahí hablaremos sobre neuroaprendizaje e inmersión virtual. Sobre toda la parte del metaverso, cómo lo estamos utilizando en las capacitaciones y entrenamiento. Wilmer, vamos a conocer cómo están nuestros queridos asistentes en la parte de una preevaluación. Por favor, ¿puede continuar con las preguntas, Wilmer? Claro que sí, doctor Butrón. Vamos a realizar, como bien dices, nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros participantes, como es costumbre, realizaremos un sondeo en nuestro inicio y otro al final. La idea de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con esta primera pregunta de nuestro sondeo inicial. Nos dice nuestra primera pregunta, la zona del cerebro donde se toman decisiones conscientes es A, lóbulo occipital, B, zona temporal, C, zona parietal, D, córtex prefrontal, E, ninguna de las anteriores. Vamos a dar 15 segundos para que nuestros participantes puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas 5 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta.
A, lóbulo occipital, un 28%, B, zona temporal, un 9%, C, zona parietal, un 12%, D, córtex prefrontal, un 35%, E, ninguna de las anteriores, un 15% de respuesta. Pasaremos a nuestra segunda pregunta. El neurocientífico que recibió el premio Nobel al descubrir procesos de aprendizaje y memoria es A. Antonio Damasio, B. Ledoux, C. Alexander Luria, D. Eric Kandel, E. Ninguna de las anteriores. 15 segundos para que puedan responder. Vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. A. Antonio Damasio, un 15%, B. Ledoux, un 14%, C. Alexander Luria, un 13%, D. Eric Kandel, un 43%, E. Ninguna de las anteriores, un 16% de respuesta. Nos iremos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. En definitiva, para lograr un cambio, el foco atencional es muy importante. Esto es A verdadero o B falso. Vamos a ver los resultados de esta tercera pregunta. A verdadero, un 97%, B falso, un 3% de respuesta. A todos nuestros asistentes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el doctor Butrón. Gracias, Wilmer. Bueno, continuando con nuestras frases, la educación es el arma más poderosa que puede usar para cambiar el mundo. Esta frase es de Nelson Mandela, uno de los líderes de Johannesburgo, Sudáfrica, ya hoy muerto, y donde nos dejó esta frase muy importante. Y parte de lo que vamos a hablar hoy, de los 7 principios neurocognitivos, tiene que ver con esta parte de la educación. En la tabla de contenido hoy vamos a dar los 7 principios. Entonces ahí están los 7 principios, ¿cierto? Primero, el cambio. O sea, ustedes quieren cambiar, ¿cierto? Entonces yo les voy a enseñar más o menos cómo funciona el cerebro para que ustedes puedan generar ese cambio. Segundo, la neuroplasticidad, que fue lo que descubrió Eric Kandel, premio Nobel de Medicina de los años 2000, cuando él descubre cómo las moléculas pasan a las neuronas y esas moléculas nos dan la sinapsis o las redes de sinapsis, que eso es lo que se llama neuroplasticidad, que es la base de la conducta y aprendizaje, y se gana el premio Nobel Eric Kandel. El foco atencional, pregunta ahora de examen también. Entonces uno se pregunta, la parte atencional, ¿qué tiene que ver con el cambio? Cuarto, en el momento 2 tenemos el cerebro social. Miren, es impresionante lo que está pasando en esta pandemia. Todos los días estamos impresionados los niveles de suicidio que estamos llevando. Ayer, la semana, hace como 4 días, hablaba sobre una psicóloga clínica que ella organiza unas cumbres mundiales de salud mental. Y uno de los temas que más abordan en esa cumbre mundial que se va a hacer el próximo año, le toca a Colombia, está haciendo una mini cumbre por ciudades, creo que ahora va a estar en Cartagena, me comentaba la preocupación que tienen en esa cumbre con las tasas de suicidio. Por lo menos en enero le pongo una cifra, fueron 120 y pico, 22 suicidios. Y lo lidera Antioquia, lidera los suicidios con 30 y pico suicidios. Y así estamos en otras ciudades. Después sigue Bogotá. Entonces, ojo con esta parte que es el cerebro social. Los sistemas motivacionales, o sea, básicamente cómo nos movemos nosotros, cómo tomamos decisiones. ¿Por qué nosotros, dice Antonio Damasio, que es un neurocientífico, ¿por qué? Porque nosotros somos seres emocionales más no racionales, como decía Descartes. ¿Cómo tomamos una decisión? Todos los días estamos tomando decisiones. Lo que pasa es que solamente pocas decisiones son en forma consciente. Y por último, el cerebro cómo crea, cómo innova, cómo lleva esa lluvia de ideas a buscar el líder o liderados en la solución que tenemos en la problemática de seguridad y salud. El objetivo general es que conozcan esto, cada uno de estos 7 principios que acabo de enumerar, para que
sea aplicada al desarrollo de cada uno de ustedes como líderes en seguridad y salud. Y que sepan ustedes conocer su propio cerebro para después conocer el de los liderados y cómo está pensando esa persona. Albert Einstein decía que cualquier hombre que lee mucho y usa su propio su propio cerebro, cae en hábitos perezosos de pensamiento. Por eso nosotros en esta conferencia tratamos que les quede algo. Sus redes neuronales cambien. Y eso es lo que uno persigue aquí en estos 50 minutos de conferencia, que ustedes, su cerebro, cambie en esas redes sinápticas para darle un conocimiento del cerebro. Y eso es lo que yo estoy haciendo no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Enseñándole cómo funciona el cerebro para que puedan ustedes cambiar y ser mejores profesionales y mejores personas. Entonces, esto no lo decía Einstein, pero para eso tienen que usar el cerebro y tienen que aplicarlo. Yo conozco un poco de amigos que tienen magíster, tienen especialidades, van para doctorado y sinceramente pueden tener entre especialidades y magíster 4, 5, 6, pero no aplican. Y quedarse el cerebro con esa cantidad de conocimiento que le metemos todos los días y meterle 5 especialidades más 2 maestrías, más la cantidad de diplomados. Entonces, el cerebro fue un hábito de pereza de pensamiento. Entonces, empecemos cómo funciona el cerebro, ¿cierto? El cerebro pesa aproximadamente 1.400 gramos en hombres, 1.500 gramos. Todo depende del tamaño de la cabeza. Y la mujer presenta 50 gramos menos, ¿cierto? Estructuralmente, el cerebro del hombre y el de la mujer son iguales, conformados por neuronas, sustancia gris, sustancia blanca, nervios, y la diferencia son 50 gramos. El 80% del cerebro está formado por el encéfalo, ¿cierto? De la parte de todo el cerebro humano, todo el encéfalo, y las otras estructuras son la médula espinal, etc. Y el encéfalo en sí, la masa cerebral, está formado por células nerviosas. ¿Cuántas neuronas tenemos? 100.000 millones de neuronas. Pero nosotros para estudiar neurociencia cogemos neurona 1 con la neurona 2 y establecemos una comunicación para que ustedes entiendan cómo se comunican esas 100.000 millones de neuronas. Entonces, entre una neurona y otra hay lo que se llaman los axones, que son como unas prolongaciones del citoplasma de la neurona, del núcleo. Son unas células, por eso las neuronas son células especializadas porque generan un axón, que es como una colita, ¿sí? Una colita que tenga un rabito. Y ese axón al final terminan como especie de unas dendritas, como si fueran unos deditos. Imagínense 5 deditos y 5 deditos. Estas son las dendritas. Y estas dendritas se comunican con la otra neurona por el axón y por las dendritas de la otra neurona que se encuentran en la célula. Entonces, todas las células, al unirse por medio de las dendritas, ahí es donde pasamos la información. Nosotros somos un cúmulo de información. Ahora mismo, a ustedes que le está llegando al cerebro, le está llegando información. ¿De qué tipo? Visual, porque me están viendo. Entonces, con la luz, entra una imagen visual a su parte del ojo, entra unas neuronas que están ahí en la retina, que se llaman coloibastones, y mandan esa imagen visual, ¿sí? de luz visual. Me están viendo a mí y la mandan para la parte posterior del cerebro a través de las redes eléctricas que se están formando y me están viendo en la parte posterior del cerebro y esa es la realidad que están viendo. Eso es la parte visual, que más o menos es el 65%. Pero en la parte auditiva, yo ahora que estoy hablando, están llegando unas ondas sonoras a su oído externo, al pabellón de la oreja. Entra al oído externo, sigue por el oído medio, entra al interno y ahí hay un nervio que se llama el nervio auditivo. Y en el nervio auditivo y en la cóclea están las neuronas auditivas. Entonces fíjense que tenemos neuronas visuales con los bastones en el ojo, en la retina. Tenemos neuronas auditivas que están en la cóclea. Y esas neuronas auditivas cogen la mecánica, el impacto de la onda sonora, pega en el tímpano
el yunque y el martillo, que son 3 huesecillos, ¿sí? Y mandan la energía eléctrica a la neurona auditiva y la manda a una zona que se llama la zona temporal. Y ahí donde están las otras neuronas y dicen, estoy escuchando. Por eso las personas que se dan golpe en la parte de atrás de la cabeza, acá en la parte occipital, como ahí va la imagen mía hacia esa zona occipital y se golpean, ellas quedan ciegas, porque ahí están las neuronas de la vista, ¿cierto? Que son complementos a las neuronas, los corribactores, porque ese es un cúmulo de neuronas que se van uniendo. Son neuronas especializadas en la parte visual. Y la auditiva también, por eso las personas que se golpean aquí la parte temporal, un fuerte golpe por accidente de trabajo, esas personas quedan sin audición. ¿Ok? Y eso es para que sepan. Entonces, entre una célula y célula se forma una sinapsis, y esa sinapsis es donde se transmite la información que en el caso de esta conferencia les va a hacer sinapsis, y si la van metiendo a corto plazo en la memoria, puede quedar esta conferencia a largo plazo si la empiezan a aplicar, ¿ok? Y esa es la idea de la conducta y del aprendizaje. Bueno, entonces ya teniendo las células, estas se dividen en 2 hemisferios. Si cogemos el cerebro está dividido en toda la mitad, ¿sí? Y ahí se unen los 2 cerebros porque están completamente divididos, el cerebro derecho del cerebro izquierdo. Y en la mitad hay un cuerpo calloso. Se llama cuerpo calloso porque se llama así, porque tiene las comunicaciones, o sea, las redes nerviosas. Y no hay neurona núcleo. Ahí son redes nerviosas, que son la cantidad de axones y de dendritas. Porque el derecho maneja la parte izquierda. Mira lo que dice el hemisferio derecho. Este derecho controla el brazo izquierdo, la mano izquierda y la pierna izquierda. La controla las neuronas del lado derecho. Y el lado izquierdo, las neuronas que están aquí en el lado izquierdo, controlan mi mano derecha, mi antebrazo, mi hombro derecho, mi pierna derecha y mis dedos derechos. Por eso las personas cuando tienen un accidente cerebrovascular o una hemorragia en el cráneo, el neurólogo lo primero que mira es hacer las pruebas neurológicas de los dedos de las manos, de los dedos de los pies. Levanta la mano, levanta el dedo y le va diciendo que se mueva para ver en qué parte puede estar la lesión. Entonces el neurólogo se da cuenta, no puede mover el brazo, ni puede mover medio cuerpo, él enseguida dice, la lesión está en el lado derecho. O lo contrario, no puedo mover el lado derecho, o la comisura labial se desvía hacia el lado derecho, ¿sí? Usted lo puede ver en los abuelos que tienen accidentes y hemorragias cerebrovasculares o accidentes. Entonces se le va el labio hacia el lado derecho, es porque la lesión está en la izquierda. Entonces, esto es para que sepan. Ahora, ¿el hemisferio derecho qué es? El hemisferio derecho, ¿el izquierdo qué es? El hemisferio izquierdo es más de racionalización, más de razón, más de análisis, más de matemática. Mientras que el hemisferio derecho tiene más acentuación hacia la parte creativa, que es uno de los principios. ¿Cómo creamos? ¿Cómo formamos una idea? ¿Cómo desarrollamos la parte intuitiva? En eso las mujeres no ganan mucho, hacer la parte intuitiva, que dice, oye, pero ¿qué intuición tiene, cierto? Eso es el cerebro derecho. ¿Cómo hacemos la estrategia de la idea para llevar a la táctica del proyecto? Eso lo hace el cerebro derecho. Por eso ustedes ven que hay personas que son más izquierdas, matemáticas, son ordenadas, son lógicas y no empatizan con otras personas. Son los cerebritos que conocemos en la universidad y en el mismo bachillerato. Yo conocía a uno de mis mejores amigos, era el número 1 de la clase. Pero yo le decía, mira, vamos a una fiesta que la vamos a hacer en el curso. Él no iba. Porque no había desarrollado el hemisferio derecho. ¿Ok? Entonces, las personas exitosas en este mundo son las que tienen el cerebro izquierdo desarrollado, la lógica, el raciocinio, pero también tienen que tener desarrollo del cerebro derecho. ¿Sí? Porque ahí están las relaciones sociales. Hoy en día, uno de los hábitos de la gente famosa, ¿quiénes son famosos?
Biden, presidente de Estados Unidos. Todos estos actores, ¿sí?, de la Academia de Hollywood, todos los grandes políticos, ¿sí?, los grandes personas, los grandes influenciadores, a la que está de moda. Esas personas, cuando te dicen, dígame 5 hábitos, uno de los hábitos es tener redes de personas, redes de amigos, pero personas que sean vitaminas, personas que te ayuden, no personas tóxicas. Entonces, en parte del éxito de las personas exitosas, ¿sí?, tener su red de amigos y consultar con los amigos, ¿cierto? Pero personas, como decimos yo, te parece vitamina, que te dé vitamina emocional. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que hablar para la parte exitosa de los principios de los motivos que tenemos que desarrollar hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Recuerden, escúcheme, el hemisferio izquierdo es el racional y el derecho es el de la intuición, el de la empatía, el de la relación y el de la estrategia. Y por último, la corteza cerebral constituye el 70% del sistema nervioso. Esto para que ustedes vean los 3 cerebros. Pauman Lean, aquí está. Yo creo que sí, se le dije que las anteriores he mostrado el cerebro cuando las primeras rutas de conocimiento, la primera que fue por allá en abril, después en mayo le mostré el cerebro, pero miren aquí que no le muestro el cerebro, pero ya miren ustedes, esta figura es me gusta porque es muy didáctica. El cerebro reptil es el del hacer, el del actuar. Y ese cerebro reptil tiene los patrones de pensamiento ya instaurados, tiene los parámetros mentales ya instaurados y hace la supervivencia básica. Miren que está el toro que lo va a coger, ¿qué hacen? Salen corriendo inmediatamente porque entra en alerta automática. O sea, el cerebro reptil es un cerebro automático de supervivencia. Entonces, conclusión, nosotros queremos cambiar, ¿cierto? Tienes que ver todo el patrón automático que tienes desde que eres niño. Tienes que ver, si quieres cambiar, si las creencias o los patrones mentales, que son los supuestos que tienes en las neuronas, en las redes neuronales, desde niño, si esos patrones te sirven o no te sirven. Tú eres el que va a hacer esta evaluación y decir, yo, ¿por qué tengo el patrón de que no se hace hablar en público? ¿Por qué mis amigos me decían en la clase que tú no sabías hablar en público porque te iba mal en los talleres y te decían, quédate quieto que nosotros lo vamos por ti? Entonces son creencias que vamos metiendo, ¿cierto? Son creencias que vamos metiendo desde la infancia. O nuestros padres. Vean, no subes en la escalera porque usted le da miedo a la altura. Y de los padres lo van condicionando. No se suba a la escalera porque usted le tiene miedo a la altura. Van metiendo una creencia y va quedando en ese automático, en ese cerebro reptiliano. Esos son los patrones mentales. Después tenemos el cerebro límbico, que para mí es lo más importante que hay en seguridad y salud, y esto es lo que yo estoy llevando a todos los países. Porque el cerebro límbico es la parte interna del cerebro, y ahí hay una estructura que se llama la amígdala, que es el centro de las emociones. Y nuestra cultura en la empresa es una cultura emocional. Cuando a mí me hablan de la cultura relacional, no es cultura racional, y no, hay racionalidad dentro de la cultura, pero lo más importante para cambiar, en este caso, hábitos de comportamiento, para transformar la cultura de seguridad y no de accidente, es la parte de motivación, es la parte emocional. Porque la parte emocional es el sentir, es la emoción que tú tienes dentro de la organización con tu jefe o tu líder. Hablo de jefe cuando el jefe se quiere imponer a través de las órdenes, y entonces por eso los sistemas de gestión no funcionan, porque existe jefe, más no existe un líder. Y hay una gran diferencia entre lo que es un jefe y lo que es un líder. La palabra líder significa influenciar, significa inspirar. Esa es la palabra líder. La palabra jefe significa direccionar, mandar, dar una orden. Eso es más del jefe. Entonces, la parte límbica tenemos la parte del estado de ánimo, la parte de la motivación. ¿Cuál es el motivo hacia la acción? ¿Qué te mueve a ti?
¿Qué mueve al otro muchacho? ¿Qué mueve al otro compañero? ¿Cuál es el elemento que lo motiva? Y ahí miramos toda la parte del afecto, ¿ok? Entonces es la parte límbica. Y la parte cortical es el que piensa, el que crea. Pero entonces el izquierdo, ahí ven a Einstein, era un cerebro más izquierdo que derecho. Sin decir que Einstein tocaba violín. ¿Ustedes saben que tocaba un instrumento? Y Einstein también tiene un hemisferio derecho porque los músicos tienen más hemisferio derecho. Porque ellos crean melodías, crean canciones, crean las partituras de la letra de la canción. Y ahí está Salvador Dalí. Vayan a ver la belleza de Salvador Dalí en España, en el Museo de Francia. Tú te pones a pensar cómo Salvador creó todo esto, ¿sí? Las diferentes obras. Eran más que todos cerebros derechos, Salvador Dalí, mientras que Einstein era más cerebro izquierdo, pero también Einstein desarrolla el derecho, ¿ok? Bueno, entonces ese cerebro ya lo conocen, ahora vamos a ver cómo se da el análisis de causalidad de accidente. Esta investigación la hicimos nosotros con 1.520 accidentes mortales y graves. Y el acto inseguro, o sea, el error humano, nos daban el 1 y el 2 más del 30%, creo que ya van al 32%. ¿A qué se debía? El número 1, falta de atención a las condiciones del piso. La gente pasaba por el mantenimiento mecánico y iba pensando en otra cosa. Y él no sabía que está pasando por un área de mantenimiento mecánico que fácilmente puede haber grasa en el piso o aceite en el piso y se va a reparar. Entonces se fracturaban el codo, se fracturaban las muñecas porque iban con falta de atención. Entonces miren ustedes, falta de atención. Entonces el concepto de atención es importante para cambiar. Claro, para cambiar en mi vida, yo tengo que tener foco de atención. Y los otros, en segundo lugar, esto era más del 30% de los actos inseguros. Actos son estándar. Las otras son condiciones ambientales. Y el acto inseguro era no asegurar, no advertir el peligro. O sea, ellos estaban ante un peligro y no advertían el peligro. Estaban por encima de 2 metros y no sabían que estaban en altura. Porque para ellos esto era algo común y corriente. Pero como no conocían el concepto de qué es altura, entonces lo aseguraban. Otro por sus creencias, otro porque así lo aprendieron, así se lo enseñaron y llevan 20 años, así lo hacemos. No, yo siempre me subo aquí a 1,80, yo no necesito arnés. ¿Ok? Bien, entonces, esto es importante para que ustedes vean la atención y la percepción del peligro, porque la percepción, la variable importante para percibir tú cualquier parte, cualquier situación, cualquier objeto, es la atención, ¿ok? Bueno, entonces el cerebro se mueve con 2 sistemas de recompensa. Por eso traigo esa laminilla que es un circuito. 2 circuitos se mueven. El circuito de la amenaza y el circuito de la recompensa. Nosotros tenemos 2 formas de movernos, de tomar decisiones. Si me llevo hacia la derecha, busco la recompensa. Y si me voy hacia la izquierda, para que ustedes me entiendan, en el eje matemático de las X, si me muevo hacia la izquierda, busco la amenaza. Entonces el cerebro siempre que va a buscar la recompensa. Claro, ¿a quién le gusta estar amenazado? A nadie. Entonces el cerebro siempre va a buscar la recompensa. Pero hay personas, esas personas que buscan recompensa y buscan las metas y fijan objetivos claros y están siempre buscando, esas personas son tipos de personalidad. Desde el punto de vista neurocientífico se llama personalidad tipo SAC. Sistemas A, activa, C, comportamiento hacia la recompensa, hacia la meta. Y las personas, sí, sistemas que inhiben el comportamiento, son personas que ven la amenaza, ven el miedo y se alejan y inhiben esa amenaza. Entonces, básicamente, 2 tipos de personalidades en neurociencias. Ustedes tienen que saber cuál de las 2 son ustedes. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con el primer principio. ¿Cuál es el primer principio? Cambio. Entonces me dicen, doctor Butrón, yo quiero cambiar. Y yo tengo una pregunta, ¿tú por qué quieres cambiar? Y dice, porque yo quiero ser mejor profesional. Entonces yo le digo, mira, tú tienes que tener estas 4 variables para cambiar. Si tú no
vas a cambiar. Tu cerebro no va a cambiar. Mira el cerebro, ahí está, medido. Ahí lo estamos midiendo con electrodos. Ahora que estuve en Panamá, se me acercaron una psicóloga y me dijeron, doctor, o sea que el cerebro lo podemos medir. Y claro, ya lo podemos medir. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, para declarar un inimputable o cadena perpetua, mide el cerebro para ver si es esquizótico o no es esquizofrénico. Porque mató, llegó a un supermercado y mató 10 personas. De la Corte Suprema dice, ¿lo juzgamos o no lo juzgamos? Aquí hay pena de muerte. Entonces la Corte Suprema está midiendo el cerebro y ahí sale si el señor es esquizofrénico, que tiene un trastorno de la realidad completamente diferente, es psicótico. ¿Me escuchas, Wilmer? Sí, señor, ya te escucho y te vemos bien. Por favor, puedes Entonces iniciar. tuvimos problemas con la luz, afortunadamente entró la corriente enseguida. El cambio le decía que estaba en Panamá y me decía la psicóloga, oiga, que ya podemos ver la tensión. Sí, aquí vemos la tensión. Yo puedo medir su cerebro y sé quién cada uno de ustedes me está prestando atención, porque me pueden estar viendo la pantalla. O estoy dando una conferencia y me estás viendo, pero yo puedo medir si tu atención está con mi conferencia. Entonces ya podemos medir la atención. En este orden de ideas, entonces el cambio son 4 variables. Miren que dice, ahí se la puse en negrita para que traten de buscarlo. Está hecho adrede. Entonces, el cambio es todo lo que tú tienes en el pasado. ¿Y qué es todo lo que tú tienes en el pasado? La información que tienes en el cerebro, la destrita, la sinapsis, más lo que vas a tener en el futuro. Y doctor Butón, ¿qué es lo que va a tener en el futuro? Tus ilusiones. Eso es lo que vas a tener en el futuro. Tus ilusiones. Entonces, lo que tú tienes en el pasado, ¿qué es? Todo ese conocimiento que tienes guardado. Por lo menos el amigo que tiene 5 especialidades y 3 maestrías, eso es lo que tiene en el pasado. Es la información, es el conocimiento que tú tienes. Y le sumas lo que tú quieres en el futuro, que son tus intenciones, tus ilusiones. Llamémosle tus metas, tus objetivos. Entonces, cuando sumas pasado más futuro, lo multiplicas por la atención. Y me preocupan, ¿y eso qué es la atención? La atención es el foco hacia dónde vas. La atención es lo que tienes que gestionar si tú quieres cambiar. Tú no gestionas el tiempo, no. La gente va a estar mirando el tiempo, qué hora y eso no. Tú tienes que gestionar la atención de la que vas a hacer en el día de hoy. Si entraste a las 7 y sales a las 5. Es la atención lo que tienes que gestionar. Y la atención es el foco de la atención. Y eso está aquí en una parte del lóbulo prefrontal, corteza prefrontal. Ese es el CEO, el ingeniero del cerebro. Y ahí está la atención en el órbito frontal. Cuando yo multiplico mi conocimiento, mis habilidades que tengo, mi conocimiento del cerebro, más el futuro que yo qué quiero en mi vida, o sea, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el sentido? O sea, ¿hacia dónde me dirijo a qué meta? Y lo multiplico por la atención, que es el foco del órbito frontal, tomando decisiones conscientes, y lo multiplico por un control que inhiba, por el control inhibitorio. ¿Qué es el control inhibitorio? Decir, no más. ¿Se acuerdan del trabajador que le dije que él se sube a un 80 y él piensa que eso no es altura? ¿Por qué? Porque los jefes de mampostería o de albañil, que él viene trabajando desde los 12 años, le he dicho, súbete ahí en esa escalera a un 80, está a un 80, súbete ahí que ahí no pasa nada. Ya la creencia del oficial que fue o el abuelo o fue el papá, le metieron esa creencia que un 80 eso se puede subir en una escalera. Entonces, el hacer todo eso en forma automática, viene aquí el control inhibitorio, que es una corteza prefrontal, ahí está la función ejecutiva, y beta hace un veto a ese comportamiento. Porque ya entraste a trabajar con Ecopetrol, ya entraste a trabajar con una empresa proveedora de Ecopetrol, y ahí te dicen, no, tienes que cambiar ese comportamiento porque un 80, la norma en Colombia, más nuestra capacitación, nos dice que eso es altura. Y aquí tienes que ponerte estos elementos para la altura. ¿Ok? Bien, entonces el cambio se da pasado más futuro multiplicado por la atención
por el control inhibitorio. Entonces, inhibir todos los comportamientos que vienen en automático y que te están generando peligros, tanto para tu vida personal, peligros, o te están llenando de pesimismo. Y si te están llenando de pesimismo, tienes las creencias limitantes. Entonces tú, todas esas creencias limitantes que tú tienes, que te dio tu abuelo, tu papá, en la escuela y los amigos, tienes que inhibirlas. Eso es lo que se llama control inhibitorio. O se llama el poder del veto. Entonces, para cambiar pasado, futuro, atención y poder de vetar lo que vienes haciendo mal en múltiples ocasiones. Entonces, desde ese punto de vista, la parte correspondiente a la neuroplasticidad son neuronas. ¿Cómo hago para quitar esto aquí? Aquí lo puedo quitar, ¿cierto? Bueno, entonces la neuroplasticidad es el segundo. Ya le dije que la primera es el cambio. Ahora vamos a ver cómo vamos a cambiar con la neuroplasticidad. Entonces, para definir qué es neuroplasticidad, son las sinapsis entre neurona y neurona. ¿Sí? Son sinapsis. Entonces, ¿a qué lo estoy invitando? A que conozcan, ¿sí? ¿A qué lo estoy invitando? A que conozcan el cerebro de cada uno de ustedes. Y si ustedes conocen su cerebro y saben que es una conexión sináptica, el solo hecho de establecer conexiones sinápticas todos los días, pero bajo creencias que sean potenciales o potenciadoras y no limitantes, su cerebro va a cambiar y va a generar un cambio en su comportamiento, en sus metas, en sus planes de acciones, en sus sueños y en su realidad. Entonces los invito a que cada uno de ustedes sepa más y mejor cómo funciona su cerebro y cómo podemos cambiar. Y si eso lo hacemos, les voy a enseñar cómo son más empáticos. Y si son más empáticos, hacemos de este mundo un lugar mejor. A mí me preguntaban que hacia dónde va este mundo y qué tipo de trabajadores tenemos que tener. Yo les dije, tenemos que tener trabajadores empáticos, pero no empáticos afectivos, no empáticos emocionales, sino empáticos cognitivos hacia este mundo. Entonces, en ese orden de ideas, eso es lo que tenemos que ver. Así que metámonos de lleno a aprender cómo cambiar nuestro cerebro para vivir mejor en lo profesional y lo personal. Conclusión, tenemos que tener conexiones sinápticas. Si no tienen conexiones, no van a cambiar. ¿Sí? Ni en lo personal y menos en lo profesional. Entonces, en este orden de ideas, la neuroplasticidad nos va a llevar a que es competencia, claro. O sea, ¿qué es una competencia? Es un cúmulo de conocimiento, habilidad y de actitudes. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es el saber. Saber es el conocimiento. Yo ahora que le estoy llevando una conferencia con conocimiento. ¿Qué es la habilidad? Es la capacidad para ejecutar una función laboral. La habilidad, cuando nos enseñaron a montar bicicleta, papá nos llevó al parque y le dio el conocimiento. La bicicleta coge los dos manubrios, coge los dos pies, dale vuelta con los pies a la cadena y te vas. Ese es el conocimiento. ¿Cuál fue la habilidad? Que el papá lo llevaba todos los domingos. Bueno, ahora otra vez, te caías, levántate, que estás aprendiendo. Te caías, levántate, hasta que desarrollas la habilidad. Y la actitud era la disposición de ánimo o postura que tú tienes, el estado de ánimo frente a la ejecución de esa función laboral. O sea, la actitud que tenías tú hacia manejar la bicicleta, la emoción que tenías tú, la pasión que tenías tú por manejar la bicicleta. Entonces, cuando conocimos cómo funciona la bicicleta, nos llevaban todos los sábados y los domingos y el papá le decía, le da una recompensa, toma por manejar bien y te entrega una paletica, un helado. Lo manejaba con una retroalimentación positiva o con un sistema de recompensa. Entonces él se entusiasmaba más. Él ya todos los domingos lo levantaba, papi, vamos para aprender bien la bicicleta. Porque la actitud de él, la motivación, estaba hacia una motivación, actitud, hacia un sistema de recompensa positivo. Bien, eso es lo que es la competencia. Que esa competencia la van a dar las redes neuronales. Cuando estoy dando conocimiento, sus redes neuronales están cambiando ahora mismo, porque yo le estoy dando conocimiento. Y si tú empiezas a practicar las herramientas que hay para cambiar, ya eso es desarrollo de habilidades.
Y la actitud es el estado de ánimo que tengan para escuchar mi conferencia. Ahora mismo hay asistentes de 287 personas que tengo que tratar de que me presten atención para llevarles mi conocimiento. Y eso es lo que estoy haciendo yo en Latinoamérica. O sea, mi sueño es llevarle el conocimiento al cerebro para que ustedes entiendan su cerebro y puedan liderar la seguridad y salud de la empresa y puedan liderar al equipo. Porque ustedes tienen que liderar equipos. Es que ustedes son líderes de seguridad y ustedes tienen que liderar equipos. ¿Ok? En este orden de ideas, entonces, vamos a establecer el hábito. Cuando tenemos la competencia, nosotros tenemos la habilidad, tenemos que crear el hábito. ¿Y qué es el hábito? El hábito son estas tres variables que están. El conocimiento que tienes, que es un componente de pura teoría, y te dicen qué hacer y por qué hacerlo, más la habilidad. O sea, háganse caso de la bicicleta. Ya tengo el conocimiento, mi papá me dijo cómo el conocimiento para manejar. Tengo la habilidad. Ya llevo 4 domingos manejando. 8 domingos ya aprendí, tengo la habilidad, el componente práctico. Eso se hace con unas neuronas que se llaman ganglios basales. Esas son las neuronas que empiezan a repetir y a repetir y a repetir la acción del conocimiento. Entonces los ganglios basales empiezan a funcionar, que son unas neuronas que están a nivel neocortical. Y ese componente práctico te dice el cómo lo voy a hacer, cómo. Por eso, en un estudio de investigación que hizo César, el doctor, él aplicó 520 encuestas. ¿Y qué encontró? Él preguntó, ¿qué dicen los trabajadores de los jefes de seguridad o los líderes de seguridad? ¿Qué decían? Que les enseñaba el qué, pero no les enseñaba el cómo. Y eso pasa muchas veces. O sea, cogen la persona, la reclutan, le dicen el qué, mira, esta es la máquina, la cizalladora, esta es la cizalla. Esta es la cortadora. Aquí están los procedimientos y aquí se hace esto así. Pero el cómo es la habilidad. Eso no estaban pendientes para ver cómo lo hacían. ¿Okay? Si no lo dejaban ahí. Y llega un momento y se apuntaba un dedo, se apuntaba la mano. Entonces el conocimiento más la habilidad. Y el otro que le falta para que sea hábito, el deseo. El deseo es el yo me gusta. El yo me gusta. Ya le meto componente emocional y ese componente de motivación, querer hacerlo, y el conocimiento y la habilidad, eso es el hábito. Y ya desarrolló el hábito de la bicicleta. ¿Por qué? Porque yo deseo manejar bicicleta. Para que mi papá me compre una nueva porque esté prestada. Yo deseo. Entonces le metemos el componente emocional. ¿Listo? El tercero, ese es el segundo, neuroplasticidad. El tercero es foco atencional. Entonces, yo creo que en la pasada hablamos mucho de funciones ejecutivas y hablamos de la atención. Aquí refrescamos la parte del cambio. El foco atencional es tu mejor aliado. En definitiva, para tú lograr tu cambio, perdón, excuse, ahí es consciente con SC, atención consciente SC, hay un error de ortografía. La atención consciente debe coincidir con tus intenciones y expectativas. Recuerda que el cambio que necesitas, lo que tienes, más tu intención y tu expectativa. El cambio, súmalo y multiplícalo. ¿Por qué? Por la atención. Entonces, tu foco de atención debe coincidir con tus intenciones y expectativas con tu futuro. Y ahí metes el foco. Entonces, por eso le digo yo, ustedes lo que tienen que gestionar la atención, ¿ok? En este orden de ideas, el peligro de esta sociedad es que hay muchos estímulos externos compitiendo con nuestra atención. Las redes, los móviles, los requerimientos que tengan en la empresa, en el PC. Entonces, todas estas redes fueron hechas ¿para qué? Para ser adictivas y quitarte a ti la atención y fijarte a ti la atención. Y eso lo dice el segundo a bordo de Mark Zuckerberg de Facebook. Él lo llevaron al Congreso de Estados Unidos, así como llevaron a los 3 pilotos, ahora definiendo en el Congreso si hay OVNI o no hay OVNI. Así como ya la semana pasada, si hay OVNI o no hay OVNI, llevaron 3 oficiales de la Fuerza Armada que han visto OVNI, llevaron al segundo de Zuckerberg. Y le preguntaron, oye, ¿a usted a dónde los quiere llevar con Facebook hace 20 años? ¿A dónde? Y el tipo dijo, no, yo lo que quiero hacer es esta plataforma adictiva, porque yo lo que quiero es generar en las personas un sistema de recompensa. Y por eso creé este botoncito que se llama like. Y a ti te gusta la red que te den like. Mira lo último que me compré, la última chaqueta. ¿Qué les parece? Like. Uy, me llegaron 1000 likes. Mi autoestima sube, ¿cierto? Entonces, eso genera un componente adictivo. Así como ya los juegos son la PlayStation y todos estos juegos tocan
Japón, una persona duró 52 horas jugando y terminó muerto súbita. Entonces están hechos el TikTok de China, el TikTok. Ya le preguntaron a la persona y dice, no, esto va a ser un componente adictivo y que esto es generar dopamina. ¿Qué es la dopamina? Un componente de adicción. Entonces el peligro de esta sociedad es que hay mucho y te quitan el foco de la atención. Entonces tú tienes que manejar mucho esa parte. Esta es la mente enfocada, entonces la atención, estado de activación, centramos en el estímulo. Ojo, los estímulos son externos. Yo ahora mismo tengo un ruido de unos carros que están afuera, ¿cierto? Yo estoy acá en la oficina, en Bogotá, y están unos carros. Tengo un estímulo externo, pero yo estoy concentrado acá. Y tengo estímulos internos porque estoy manejando un proyecto, ¿sí? Un proyecto de gran envergadura. Entonces tengo pensamientos internos que me están diciendo cómo vamos con el proyecto porque yo invierto. Entonces, yo esos estímulos internos y los externos, lo que hago es me enfoco en mi atención, en mi estímulo y dejo esos estímulos para después. Entonces, la atención es un estado neurocognitivo donde se activa y nos centramos en el estímulo que queremos y le damos prioridad. ¿Qué le estoy dando yo prioridad? A esto estoy enfocado con la pantalla del computador porque hay 280 personas escuchándome. Y así controlamos nuestro comportamiento y así me estoy moviendo, ¿cierto? Entonces, ¿esto se puede entrenar? Sí se puede entrenar. ¿Cómo lo podemos entrenar? Con juegos o con ejercicio de entrenamiento. Entonces, hoy en día con la neurotecnología, esa va a ser la próxima capacitación, creo que en 4, por allá como en octubre vamos a hablar de neurotecnología y le vamos a hablar cómo entrenamos el cerebro, la parte de la atención y cómo en qué sesiones sale, ¿ok? Entonces nos volvemos un entrenador del cerebro, así como vamos al gimnasio y entrenamos los músculos. Nosotros entrenamos al cerebro. Bien, Alexander Luria, que es uno de los principales neurocientíficos, él nos decía que hay dos tipos de atención. Entonces él nos decía, no, que haya atención focalizada, que haya atención sostenida, que haya atención focal, de alarma. No, él decía, para que conociéramos mejor nosotros la atención, hay dos atención, una involuntaria y una voluntaria. La involuntaria, ejemplo, yo tengo aquí el celular y se prende la pantalla y yo hago así. Aquí lo tengo al lado, el celular está aquí al lado. Está en silencio, pero se me está presentando la pantalla, hago así. Esa atención que yo hago cuando se prendió la pantalla, que me está mandando algún mensaje, esa atención es involuntaria. Pero la voluntaria es cuando yo cojo el celular y digo, uy, me mandaron un mensaje, hago corte aquí con ustedes y mando el mensaje. Ok, estoy en conferencia. Esa es la atención voluntaria, ok. Entonces, la mente enfocada, yo le puedo preguntar, oiga, ¿dónde está tu mente ahora en estos momentos? ¿Está conmigo o está con tu papá que está en cuidados intensivos? ¿O está con tu hijo que tiene dengue? A propósito, que estamos en dengue ahora en la costa atlántica y en Bogotá he visto ya 2 hijos de mis amigas con dengue. Entonces, ¿dónde está tu mente? ¿Conmigo o con tu hijo que tiene dengue? Y me están escuchando aquí, pero no, tú estás pendiente de tu hijo y te están llamando por WhatsApp que las plaquetas están en esto. Entonces, ahí es donde tenemos que tener enfocada para tener cambio, ¿sí? ¿Cuál es tu foco de atención al aprender bicicleta? Tu foco de atención al aprender bicicleta. Tú no mirabas nada sino aprender bicicleta. Y después tu papá te recompensaba con helado. Sistema de recompensa. Entonces, este es el enfoque, una habilidad poderosa. Cuando le preguntan, así como le preguntan a los grandes personas exitosas, a Donald Trump, por lo menos que uno de los que está en el panel como persona exitosa y lo están amenazando con lo que quieren meter preso, y le preguntan, dígame un hábito, y dice, el foco de la atención. Las personas exitosas tienen un hábito que es el foco atencional. Ellos, ahora mismo, Trump está que quiere ir a la campaña presidencial de Estados Unidos y ese es su logro y va a ser reelección, segunda reelección. Y tiene 5 demandas por la Corte de los Estados Unidos. Una por abuso sexual y la parte de la parte sexual con la muchacha. Y ya salió. Le dieron, pague esto y listo ya. Ahora vienen las otras. Ahora viene cuando hizo la toma del Palacio del Congreso de allá de Estados Unidos, Washington. Y tiene hoy con el juez, pero su foco es que él es el candidato del Partido Republicano. Y ya va en las encuestas con 52% y Biden está en 50%. Y Biden es el presidente y él no es presidente. Entonces, ese es el foco que él tiene. Entonces, cuando le pregunta a él, díganos unos hábitos, él te nombra 5.
Uno, eso. Dos, relaciones de amigos, de personas vitaminas. Que me digan si lo estoy haciendo bien, pero tienen que ser personas vitaminas. No que te digan y que te critiquen, ese amigo lo aparta. ¿Listo? Entonces, ¿de qué depende este enfoque de habilidad? Entonces nosotros tenemos los 4 cuadrantes. Los 4 cuadrantes son del lado izquierdo, el cuadrante superior izquierdo es lógico matemático, ¿se acuerdan? Lado izquierdo del cerebro. Pero el basal, el que está acá hacia la base, él es más organizador y más planificador. El derecho, hemisferio derecho, intuitivo holístico, el derecho hemisferio del lado derecho. Y el derecho, pero es basal, es comunicador interpersonal, afectivo, emocional. Este es muy emocional, muy demasiado emocional. Se pone a llorar con los amigos. Cambio el de arriba, no se pone a llorar el amarillo. Entonces tienen que definir para gestionar cambio cuál de los 4 cuadrantes son ustedes. Estos son los dominios cuadrantes, que son sus modelos de pensar, sus modelos mentales, y así como piensan. Por lo menos los ingenieros son azules. Los administradores, ¿cómo son? Son color verdoso, agua marina, un verdoso ahí marino. ¿Cómo son los artistas? Los que son periodistas, comunicadores, son rojos. Periodistas son muy empáticos, muy de relaciones personales para buscar la noticia. ¿Sí? Y los otros artistas son los amarillos. ¿Cierto? Bien, entonces en ese orden de ideas ustedes tienen que ver dónde están, qué tipo de personalidad son, si son SIC o son SAC. Es importante que el cambio supera las distracciones. Las distracciones es lo peor que hay en los niveles de competencia y de éxito. Entonces las distracciones son de tipo internas o sensoriales, sonido, imagen. Por lo menos aquí, si yo tengo un sonido que me está alterando, lo puedo trabajar acá, porque me distrae. Y si es emocional, en la emoción que tengo en mi mente, en mi software. Recuerden que el cerebro es el hardware, la masa física, las neuronas, lo que pesa, ese es el hardware. Y el software es los procesos neurocognitivos, esa es la mente. Entonces la mente tiene pensamiento y tiene emociones que no te dejan avanzar, no te dejan cambiar, ¿ok? Entonces, esto es ya los modelos mentales que le dije. Entonces, los modelos mentales son creencias arraigadas, imágenes supuestos que tenemos acerca de nosotros mismos, de nuestro mundo, de nuestras organizaciones. Y ahí viene la creencia. Entonces, ¿la creencia qué es? Un postulado, ya se lo dije, la creencia limitante o creencias potenciadoras. Tengo la creencia que no puedo tener amigos, no me sé relacionar. Eso me lo dijo mi papá. Es que tú eres muy tímido, por eso mi mamá no puedo tener amigos. Es una creencia que me limita. Ya. Entonces, ¿qué es un valor? El valor es cuando tú le das. Es un postulado que le das un valor a esa creencia. Y si tú a esa creencia que dices, nunca voy a robar en un supermercado cuando vaya al éxito, cuando vaya a un SAO, yo no puedo robar, ya tú le estás dando un valor a esa creencia que es no robar, y ese es el valor de la honestidad. Entonces, la creencia va pegada al valor, el valor es lo que tú. Entonces, nosotros nos vamos comportando de acuerdo a nuestros valores. El valor de la honestidad, el valor del respeto. ¿Sí? Entonces, los valores ya se dividen en valores periféricos, valores centrales, dependiendo, pero entonces ya tenemos creencias y valores para cambiar. ¿Y qué es la actitud? La actitud es el estado de ánimo o la predisposición a actuar ante personas, ante situaciones y objetos. Entonces la actitud tiene un componente cognitivo, afectivo y otro conductual. Cognitivo, ejemplo, si yo trabajo más rápido aquí hoy, viernes, termino más rápido y me voy para Bucaramanga más temprano. Porque el vuelo sale a las 5, pero si yo quiero estar a las 4, para decir me voy bien, quiero estar a las 3 para irme al vuelo a 3:30. Entonces, el componente de actitud que yo tengo es terminar mi trabajo rápido. Ese es el componente cognitivo. Y el afectivo, si me da rabia o frustración, me toca quedarme, me da más rabia porque me dice, no te puedes ir porque hay una reunión a las 5. Tenemos reunión de comité. Entonces yo entro con una actitud de rabia. ¿Hacia quién? Hacia mi jefe, que me dijo que no me puedo ir para Bucaramanga. Y conductual es cuando me muevo, cómo es mi comportamiento. Entonces, el trabajador del primer ejemplo, estoy trabajando lo más rápido que pueda para terminar pronto, para irme para Bucaramanga. ¿Sí? Entonces, él estará trabajando más deprisa con sus manos, con sus pies, con lo que esté necesitando. ¿Ok? Entonces, necesitamos
tres componentes: creencia, que puede ser potenciales o limitadoras, el valor que le doy a esa creencia y mi actitud que tengo ante la vida, porque estamos cambiando. Entonces yo tengo dos modelos de pensamiento: o soy optimista o soy pesimista. Entonces la mentalidad que nosotros tenemos, yo siempre digo, tenga dos tipos de mentalidad. Ahora, ¿quiénes son los que van a cambiar? Los optimistas. Los optimistas. Pasamos a la cuarta. El cerebro es social, ¿cierto? La cuarta, el cerebro es social, que necesita el cerebro para estar motivado. Ojo, se lo he dicho en las anteriores. Necesita que no esté amenazado ni de estatus, ni de certeza, ni de autonomía, ni de colaboración, ni justicia. Eso es lo que se llama SCARF. SCARF. Si me amenaza mi estatus, no puedo cambiar. ¿Qué es amenazarte tu estatus? Cuando yo te diga, oye, pero esta cosa lo estás haciendo mal, ¿qué te pasa? No parece que fueras profesional especialista en seguridad y salud. Ahí está limitando el estatus de él. El estatus que tenía, porque él es coordinador de seguridad y tú eres el gerente de seguridad. Le estás amenazando el estatus. Lo otro que amenace la certeza, que no sepan para dónde van. No estén llevando los indicadores, no estén llegando la observación de comportamiento, las acciones para ser líder. Entonces, amenaza la certeza y no saben para dónde van en seguridad y salud. Este mes llevamos 5 accidentes. Lo otro es la autonomía de la toma de decisiones. Y en eso tenemos que darle a la gente que tome decisiones en ese proceso de entrenamiento. La otra es la colaboración del equipo. Y el equipo tiene que estar conectado al equipo, porque hay una diferencia entre lo que es el trabajo en equipo y lo que es un grupo, ¿cierto? Entonces, en el equipo siempre va a haber un líder que está inspirando, que está influenciando y que está con el ejemplo. Entonces, ustedes, para cambiar, tienen que ser sociales, tienen que ser empáticos. Entonces, cuando me preguntan para dónde va este mundo y qué tipo, hacia dónde se tienen que orientar los trabajadores, tiene que ser empático y creativo, pero un empático cognitivo, que no te pongas a llorar con el trabajador, sino que trates con un plan de ayuda, a ver cómo lo puedes ayudar en cualquier proceso de su vida personal o laboral. Y que para nosotros ayudarnos no hay gran cosa. Y lo otro es justicia. Justicia es equitativo. Nosotros ahora tenemos un proyecto y tenemos que asignar los profesionales, tenemos 20 profesionales y tenemos que asignar un número de horas. Yo sería injusto si con un profesional y le doy 120 horas al mes y al otro le doy 5. O sea, es una injusticia. ¿Por qué le estoy dando 120 a él y al otro le estoy dando 5 horas? El otro le está ganando 5 millones de pesos o 4 millones de pesos. Y el otro le está ganando 50, 70 mil pesos. Eso es injusticia. Y la otra persona que se está dando cuenta, porque son 10 profesionales, de una vez va en contra de la persona que está siendo injusta. ¿Ok? Bien. Ese es el quinto. El sexto son los sistemas motivacionales. Sexto, sistema motivacional, el estado de ánimo. O sea, ¿cómo funciona mi estado de ánimo? ¿Depende de qué? Depende de la droga que estoy consumiendo. Estoy consumiendo cocaína, marihuana. Yo percibo el mundo diferente. Entonces, el estado de ánimo, ojo, depende cómo tú te comportes con las personas, con las situaciones. ¿Qué estado de ánimo vas a llevar tú al examen que vas a hacer ahora? Del examen de profesional de seguridad y salud del trabajo. ¿Qué estado de ánimo vas a llevar? ¿Qué estado de ánimo vas a llevar tú? Voy por una entrevista, voy para el grupo Nutresa, voy a una entrevista al Banco de Colombia, este es mi sueño. ¿Qué estado de ánimo vas a llevar a esa entrevista? O me gusta una persona, tengo una cita amorosa. Me gusta una persona, tengo una cita amorosa. Entonces, dependiendo cómo va mi estado de ánimo al examen, a la cita amorosa o a la entrevista, así va a ser el resultado. Si llega a un estado de ánimo pesimista al examen, te va a salir pésimo el examen. Porque las neuronas están todas disparadas y nos llevan un norte que es el optimismo hacia ese examen. O sea, a liberar dopamina. Entonces aquí, si van a un estado pesimista, están liberando cortisol, sube el cortisol, baja la dopamina. Entonces, el estado de ánimo, ¿de qué depende? El estado de ánimo depende de la emoción que tú lleves, de la decisión como yo me presento a la vida, ¿ok? Es un potente, el estado de ánimo es un potente, la actitud que tú llevas es potente activador del estado de ánimo, ¿ok? La actitud, ya vimos la actitud. Bien, entonces, si yo consumo drogas, tengo otra percepción.
Si yo tengo dolor en salud, si yo tengo un dolor de espalda impresionante o un dolor de muela impresionante, ¿sí? Así como tengo ese dolor de muela, entonces la percepción de la realidad es otra. Lo mismo que tipo de personalidad tienes, ¿cierto? O sea, tienes personalidades que son límites. Hoy en día se habla mucho de la personalidad límite. O hay una personalidad que no está en el DSM de los Estados Unidos, que es la persona altamente sensible. Son personas que son impulsivas o que todo le molesta. Son muy sensibles, se llama PAS, personalidad altamente insensible. O las otras que son personas límite, que están en el borderline. Son muy impulsivas y son inestables emocionalmente. Entonces, ese tipo de personalidad, el estado de ánimo de ellos se va a alterar por esa personalidad. Lo otro, la bioquímica, la genética. Si mi mamá es depresiva, mi hermana es depresiva, lo más probable es que yo tenga depresión. Y mi sistema motivacional va a estar alterado. ¿Para qué? Para el cambio. ¿Sí? Y lo otro, la actitud, ya lo hablamos. ¿Sí? Lo otro, la actitud, lo hablamos. Y la parte correspondiente al sueño. El sueño es importantísimo. Cuando a mí en la consulta me dice que yo tengo insomnio hace 5 días, no, vamos a darle rápido la pastilla. Insomnio 5 días. Hay que ver lo que es no dormir. ¿Sí? Hay que ver lo que es no dormir. Entonces, esa parte es importante porque nosotros una tercera parte del tiempo la tenemos que pasar durmiendo. 8 horas de 24 horas, 8, tercera parte durmiendo, otra parte trabajando las 8 horas y otra parte dedicada a la familia y a la parte correspondiente a la pareja y a la parte correspondiente a los amigos y a los hobbies. ¿Okay? Son 24 horas. Bueno, entonces los sistemas motivacionales es el otro componente o principio. Y esta es la toma de decisión. Nos falta toma de decisión y creatividad. Entonces, la toma de decisión, este profesor lo hablé en la primera conferencia, nosotros para tomar decisiones, para tomar decisiones, entra el estímulo, se registra la información, entra al cerebro. ¿A dónde se localiza? ¿Dónde está lo azul? Entonces ahí registramos la información somatosensorial. Y la ínsula derecha, que es lo rojito, que es el quinto lóbulo, los lóbulos son occipital, parietal, temporal, ¿se acuerdan? Y frontal, la corteza prefrontal. El quinto lóbulo, esto que está aquí, que dice compartir cámara web. Espérate. Piensa un momentico. Excusen un momentico. Ok, entonces entra información y ¿a dónde entra? Esto aquí, ¿qué pasó? Aquí, aceptar. Excúsenme, ¿sí? Se oiga. Ahí. Bueno, ¿me están escuchando, Wilmer? Sí, señor, Hola. aquí te estamos escuchando. Sí, señor. No te estamos Hola. viendo, pero sí te escuchamos. Listo. Ok, perfecto. Entonces, en esta segunda fase, ya dije la primera fase donde entra a la parte somatosensorial y la ínsula, que es el quinto lóbulo, dice siento. Esa es la que dice siento, luego existo. Entonces, la ínsula lo que hace es sentir. Ahí están los sentimientos. Ahí es donde está, siento que esa persona me da dura, estoy enamorada. La segunda fase, entonces ya yo le pongo alternativa a la corteza orbitofrontal. Miren ahí lo que está amarillo y negro. Entonces yo tengo o conducta de aproximación hacia la meta o conducta evitativa. ¿De qué depende? De mi tipo de personalidad. Si soy saco, sí. Pero yo tengo que tomar una decisión. ¿Qué decisión voy a tomar? Estamos hablando a nivel consciente. La decisión es acorde a la valencia y a la causa. Se toman las decisiones así. Entonces, ¿qué decisión tomo? La que tenga valencia positiva, o sea, que se tire hacia la derecha, que sea entusiasmo y alegría, que sea recompensa. Me voy hacia la verde. Mira, tengo opción 1, opción 2, opción 3. La opción 1, la valencia es negativa. La opción 3, miren que está negativa. Y el arousal, negativo. El arousal no se activa. Entonces, ¿qué me voy? Por la opción 2. Conclusión, fase 1, el orbitofrontal te da 3 opciones. ¿A quién? La fase 2 es el dorsolateral. Miren el dorsolateral, esta parte de acá. La orbitofrontal te dice, tienes 3 decisiones, tienes que tomar una. El dorsolateral dice, tomo esta. ¿Cuál tomo?
la que tiene valencia positiva. Y después la fase 3 es cuando yo proceso el resultado y eso se llama metacognición. O sea, un proceso ejecutivo o una función ejecutiva y la metacognición dice, me equivoqué. ¿Qué queda eso? Un aprendizaje. Me equivoqué, queda guardar la información, pero ya queda como aprendizaje para yo no repetir lo mismo con la misma. ¿Ok? Y esta es la última, la neurociencia y solución de problemas. Esta es la innovación y la creatividad. Este es un método. Lo que pasa es que no hay tiempo acá de enseñar ese método, pero este es el método de solución de problemas a través de una herramienta que es la creación de ideas. Pero tú inicialmente, para dar ideas innovadoras, creativas, ¿qué diferencia hay entre innovar y crear? Que la crear es dar una solución a una necesidad, a un problema. Y como dice la NASA, todo problema tiene 10 soluciones. Pero ¿con quién vas a llevar la innovación y la creatividad? Con el equipo, pero tiene que tener metodología. Esta es una metodología que se llama el método de solución de problemas. Y viene dentro del círculo de Deming. Entonces, este método identifica el problema. Tú después que tienes identificado el problema, tienes el 80% de la solución. Y eso lo decía Einstein. Identifiquen claramente el problema y tienen el 80% de la solución. Delimita bien, observa la característica del problema y analiza sus causas. Ahí está la planificación. Entonces, ¿el cerebro qué hace? El cerebro es un PHB. ¿A quién? La corteza prefrontal. Entonces, el cerebro analiza la causa y pasa después al cerebro a elaborar un plan con emoción, con la amígdala, y el cerebro límbico le dice, te mando esa dopamina para que me elabores un plan, porque ya en ese plan encontré la idea creativa. Entonces, ¿qué diferencia hay entre innovar y crear? O sea, innovar es desarrollar ideas que solucionen problemas. Crear también es desarrollar ideas que te solucionen problemas. Pero innovar es cuando ya hay flujo de caja. Ya estoy ganando platica. Esa es la diferencia. ¿Listo? Elabora el plan de acción, verifica. Entonces el cerebro hace el PHBA, verifica. El cerebro verifica si la acción, la solución del problema está bien. Y después la mejora. Listo. Para terminar, esto es lo que le decía yo de la parte del placer, ¿sí? Y necesitamos que para cambiar, creer, yo creo en mí, creer, yo quiero. ¿Cuál es mi intención? Querer ya es parte emocional. Y después practico la bicicleta, practico la bicicleta. Entonces, ustedes a partir de ahora, todas esas creencias limitantes tienen que quitarlas. Que yo soy malo para la matemática, que yo soy malo para trabajar en altura. Esas creencias, tú miras cuáles te limitan para el cambio. Lo otro es que tienes que querer. Y lo otro es practicar. Entonces, todo esto es parte de un proceso. Hay que tener un esfuerzo, hay que tener voluntad y se va a notar el progreso. Entonces, la mentalidad, se lo dije, tiene que ser una mentalidad de crecimiento. Dos tipos de mentalidad. Las personas vulnerables, porque son vulnerables, porque entran a la mentalidad del pesimismo, por eso son vulnerables ante el miedo, ante la adversidad. Son personas altamente vulnerables. Entonces, necesitamos personas que no sean vulnerables, que tengan una mentalidad de crecimiento, de desarrollo y de optimismo, y que la actitud hacia la vida sea de optimismo. ¿Ok? Entonces, conclusión, sueño, meta, plantación y realidad. ¿Tienen los sueños? Se puede convertir en realidad. Cuando un sueño se convierte en meta, cuando le das una fecha. Por lo menos cuando yo iba a hacer los libros, yo tenía una fecha porque yo tenía que presentarlo en el Congreso Mundial de Medicina del Trabajo, que era en Cartagena y le tocaba a Colombia. La meta mía era que el 30 de junio tenían que estar los libros de seguridad y salud. Y el sueño mío era llevar la neurociencia como algo diferente y lo estoy llevando a varios países. Y el sueño mío es llevarlo a 7 países en el primero o segundo año. Llevo ya 5, salgo para Costa Rica la otra semana en 10 días. Estoy en México, en Perú, República Dominicana y Colombia. Llevo 5, me faltan 2. Brasil, estoy en diciembre. Entonces, mi sueño es mostrar algo diferente, lo estoy mostrando, acabo de llegar de Panamá. Y para que se convierta en realidad tengo una meta. Ya tengo 6 países, me falta 1 o 2. Costa Rica y eso. Pero tengo que hacer un plan de acción. No fue fácil llegar a México. Allá tienen 320 millones de personas. No fue fácil llegar a México. No fue fácil llegar a Perú. Tuve que trazar un plan de acción. Dentro de ese plan de acción
decía que yo tenía que estar en 100 grupos y estoy en 100 grupos, más de 115 grupos. No es fácil. Lo que yo demoro para mandar información en 15, 20, 30, 40 grupos, eso me demora 1 hora. Es un esfuerzo, pero estoy consiguiendo mi sueño y mi realidad, que me conozcan en 10 países. Y por lo pronto este año 7 y el otro año 3. Voy con Argentina, Chile y Ecuador. Entonces, todos esos sueños se convierten en realidad, pero tienen que trazar una meta. La meta es cuando ponen la fecha, cuando puse la fecha, el 30 de junio, prestar los libros, se cumplió. Y después hago un plan de acción para diseminar esto a Latinoamérica, incluido Iberoamérica, pues estuve en España ya, ¿cierto? Parte de eso era entrar a España, porque nosotros los sistemas de gestión. Y allá en España me di cuenta que no existe neurociencia en el pensum académico de seguridad y salud. Bueno, para terminar, los invito a su mejor versión, es el conocimiento, su mejor versión es el conocimiento que tienen, hoy en día tienen un conocimiento nuevo. La iniciativa es iniciar más el sentido de la vida, el propósito, y lo multiplican por la pasión. Métanle pasión a esto, métanle pasión. Yo tengo un proyecto grande ahora y le estoy metiendo pasión y me divierto con ese proyecto. Entonces te lo invito a que sumen su conocimiento, todos los días prepárense, tengan iniciativa, que es la voluntad, eliminar las gratificaciones, eso es voluntad. ¿Sí? Cuando tuve la voluntad de hacer los 10 libros, yo eliminé muchas gratificaciones y el sentido de la vida, el propósito, que era lo que yo quería mostrar, y le meto pasión. ¿Ok? Entonces, todo esto está en estos libros, pueden escribir el 317-233-0117, y bueno, tuvimos aquí un poquito, porque se nos fue la luz y nos extendimos un poquito más, excúsenme, y pueden ver mi canal, Efraín Butrón Palacio. Yo soy investigador, escritor, acabamos de ganar el primer premio ahora precisamente en Panamá, en el Congreso CISA de Panamá, ganamos el primer premio, porque ese fue el único investigación a nivel mundial que se hizo con España. ¿Qué pasó con los conductores en plena pandemia? Escritor, consultor, apasionado por esto, y esta es la biografía donde están nuestros libros documentados, y pasamos, Wilmer, a la evaluación para ver cómo nos fue. Wilmer. Sí, doctor, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a pasar entonces rápidamente a nuestro sondeo final. Iremos con nuestra primera pregunta. La zona del cerebro donde se toman decisiones conscientes es A, lóbulo occipital, B, zona temporal, C, zona parietal, D, córtex prefrontal, E, ninguna de las anteriores. 15 segundos para que puedan responder. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A, lóbulo occipital un 32%, B, zona temporal un 7%, C, zona parietal un 6%, D, córtex prefrontal un 49%, E, ninguna de las anteriores un 6%. Doctor, cuéntanos qué tal nos fue en esta primera pregunta. Ok, me fue muy plácido de ver este fin de semana que sí se logró el objetivo. Pasamos de 35%, la respuesta es corte prefrontal. Corte prefrontal es el cerebro del cambio, es el ingeniero, es el gerente. Entonces pasamos de 35 a 49, nos vamos satisfechos. Siguiente pregunta. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Nuestra pregunta número 2 dice, el neurocientífico que recibió premio Nobel al descubrir procesos de aprendizaje y memoria es A, Antonio Damasio, B, Ledoux, C, Alexander Luria, D, Eric Kandel, E, ninguna de las anteriores. 15 segundos para dar sus respuestas. Vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. A, Antonio Damasio, un 7%, B, Ledoux, un 7%, C, Alexander Luria, un 14%, D, Eric Kandel, un 69%, en ninguna de las anteriores un 3% de respuesta, doctor Butrón. Bueno, me voy satisfecho, otra satisfacción este fin de semana, este puente. Pasamos de 43 a 69%. Fue Eric Kandel. Eric Kandel fue el que nos trajo todo lo que estamos haciendo, sobre todo ahora que estamos desarrollando metaverso y simulación virtual. Nosotros estamos desarrollando simulación virtual por todas las investigaciones que nos trajo Eric Kandel para que llegue el aprendizaje. Él nos enseñó
cómo es el proceso de aprendizaje en el cerebro y cómo se genera la memoria a corto y a largo plazo. Siguiente, Wilmer. Muchas gracias, doctor. Iremos con nuestra tercera y última pregunta. En definitiva, para lograr un cambio, el foco atencional es muy importante. ¿Esto es A verdadero o B falso? Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este sondeo final. Estos fueron los resultados de la tercera pregunta. A verdadero, un 98%, B falso, un 2%, doctor Butrón. Hombre, me voy satisfecho. Gracias por los 227 personas que se conectaron. Es verdadero. Por favor, quieren cambiar, primero gestionen el foco, la atención, metas claras, concisas y paso a paso y paso a paso. Y eviten este aparatico, que esto es adictivo. Estos aparaticos eliminan muchas metas. Si yo tenía la meta en diciembre, resulta que yo paso aquí 3-4 horas. ¿Cuál es el consumo de internet en Colombia? 4.2 horas en el colombiano. ¿Cuántos teléfonos tenemos? Más de 10 millones de teléfonos en Colombia. Es el país que más teléfonos tiene y el que más consume internet en Latinoamérica, junto con Brasil y México. Entonces, por favor, eliminar el TikTok, eliminar los Instagram y eliminar todas esas redes de influencia que lo que hacen es quitando tiempo. Que sean felices, Efraín les dice. Gracias, Wilmer, y feliz fin de semana. Doctor Butrón, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en esta acción educativa. Te deseamos igualmente un excelente fin de semana y nos veremos en nuestra próxima acción educativa. De igual forma, le agradecemos a todos nuestros participantes por habernos acompañado en este evento web. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro programa de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad, por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir
y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.